tenemos el gusto de presentarles nuestro tema de anteproyecto, el cual se titula El impacto de la criminalidad sobre la inversión extranjera directa en México, un enfoque por área geográfica de 1999 a 2020, a nivel trimestral, con la utilización de una metodología de modelos de datos panel con efectos fijos. El equipo está conformado por María Elisa Castro, Sandra Treviño, Reinaldo Álvarez, Armando Moreno, su servidor, Ricardo Guerra, y estamos siendo actualmente asesorados por el doctor Carlos Carrasco. La criminalidad en México ha representado un fenómeno de impacto significativo en términos económicos, políticos y sociales. De acuerdo a Soborowski, economista principal del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, los altos niveles de delincuencia en México han generado grandes costos humanos y económicos. A su vez, el INEGI también ha declarado que dentro de los principales impactos económicos que se han originado por la criminalidad incluyen la reducción en el crecimiento de los negocios, pérdidas directas en las empresas y pérdidas directas en los hogares. Por otro lado, los flujos de la inversión extranjera directa representan un componente importante para la economía mexicana. Según los datos del Banco Mundial, esta representó el 3.09% y 2.33% en los años 2018 y 2019 respectivamente. De acuerdo a Pesch, analista de la industria de energía y economía, establece que México es un país de servicios que depende de la inversión extranjera directa para generar negocios. Asimismo, Ashby y Ramos consideran que el crimen actúa como un desincentivo para la inversión y la actividad económica. De acuerdo al gráfico del Observatorio Nacional Ciudadano con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el número total de delitos de fuero común, es decir, aquellos delitos que atenten contra la vida humana, han ido en aumento en los últimos 5 años, alcanzando hasta 1.000 delitos de fuero común por cada 100.000 habitantes en el 2018 a nivel nacional. Como se puede observar en la siguiente gráfica, a nivel estatal, los delitos suelen ocurrir con mayor frecuencia en el estado de Baja California para la zona norte y en los estados de Estado de México, Tabasco y Quintana Roo para la zona sur. Ahora, en relación a lo que será la variable explicada para propósitos de esta investigación, según el INEGI, los flujos de inversión extranjera directa a nivel nacional, a precios constantes de 2015, ha permanecido muy similar en los últimos 5 años. Ahora, con respecto a los flujos provenientes por país, al cierre del año 2019, Estados Unidos ocupó el mayor porcentaje con 37.55% del total recibido, seguido por España y Alemania, con 11.94% y 10.05% respectivamente. A nivel estatal, al cierre de 2019, las entidades federativas con mayor captación de inversión extranjera directa fueron Ciudad de México, seguido de Estado de México, Nuevo León, Coahuila y Jalisco. Con respecto a los antecedentes, se encontró que la gran mayoría de los artículos disponibles al día de hoy cuantifican a la criminalidad principalmente con variables de crimen organizado y homicidios. Al igual, el análisis en México solamente se ha realizado a nivel nacional o por entidad federativa, pero no por zonas, que es lo que se busca incluir dentro de esta investigación. El objetivo general de nuestro estudio consiste en analizar si los tipos de crímenes considerados de fuero común impactan la inversión extranjera directa por región geográfica y sector económico en México. Entre los objetivos específicos se encuentra determinar las variables de criminalidad más significativas que impactan la inversión extranjera en México, analizar los principales sectores por unidad geográfica en cuanto a la atracción de flujos de inversión extranjera directa y analizar a nivel trimestral desde 1999 a 2020 si han habido cambios en los impactos sobre la inversión extranjera directa para los diferentes segmentos geográficos. El valor agregado que se considera para esta investigación es primeramente el uso de diversas variables de criminalidad de fuero común para cuantificar el crimen en México. Segundo, es analizar el impacto por sector económico de cada zona geográfica establecida. La clasificación de estos sectores económicos corresponde a la propuesta en los datos generados por el INEGI, como por ejemplo, agricultura, minería, construcción, industrias manufactureras, entre otros. El tercer valor agregado se cuenta con un marco de tiempo actualizado, de 1999 a 2020. Por último, es la agrupación de las entidades federativas por área geográfica, en específico 8 zonas o regiones geoeconómicas, de acuerdo a lo propuesto por Basols en su obra Geografía Económica de México en el año 2009. La intención de utilizar estas agrupaciones, y no de forma deliberada, es con la intención de asociar tanto aspectos geográficos como también otros criterios, incluyendo la existencia de recursos naturales para determinar las actividades productivas principales.
el complemento entre regiones y también un patrón similar en el grado de desarrollo de los factores productivos. El primer artículo analizado con el fin de nuestro tema de investigación se llama Foreign Direct Investment and Industry Response to Organized Crime, The Mexican Case. En este estudio, los autores Ashby y Ramos investigan qué tipo de respuesta tiene la industria mexicana ante el crimen organizado en los 32 estados de la República Mexicana. Esto se realizó con los datos de la IED de acuerdo al país de origen en los años 2004-2010, utilizando como modelo datos panel con efectos fijos. Los principales hallazgos de esta investigación nos demuestran que el comportamiento de la IED con respecto al crimen depende de los sectores en donde se coloca el dinero. En sectores como ganadería, agricultura, comercio y transporte, observamos una correlación negativa, mientras que se observa una correlación positiva en sectores como minería y extracción del petróleo. Otro de los artículos de investigación recopilados se titula The Impact of Crime on Foreign Direct Investment. Moonclis, al igual, analizó el impacto de la incidencia delictiva en la IED en las 31 provincias de Indonesia en el periodo 2005-2015 con el método de mínimos cuadrados ordinarios y con los datos de la Junta Coordinadora de Inversiones de Indonesia y Statistics Indonesia. El autor nos revela que los resultados demuestran una correlación negativa entre el nivel de criminalidad y los salarios con respecto a la IED. Los autores concluyen que por cada aumento del 10% en la incidencia total de delitos por cada 100.000 habitantes, se espera que la entrada a IED se reduzca en un 0.95%. Continuando con la revisión de literatura, el paper The Effect of Crime on Foreign Direct Investment, a Multi-Country Panel Data Analysis de Brown y Hibbert busca el impacto que tienen los delitos violentos de la inversión extranjera directa, tomando los datos obtenidos del Banco Mundial de 62 países en el periodo de 1997 a 2012. Brown y Hibbert utilizaron el modelo econométrico datos panel con efectos fijos, donde se obtuvo como principal resultado que existe una correlación negativa y estadísticamente significativa entre los delitos violentos y la inversión extranjera directa. Este resultado persiste incluso cuando se utiliza un estimador dinámico de método de los momentos generalizados para solucionar la posible causalidad entre la IED y los delitos violentos, como también el dinamismo potencial de la variable dependiente. Ahora, tomando como referencia el artículo llamado The Effect of Crime on Mexican Economy de Carreón, Garza, González, Lozano y Garza, donde su objetivo principal fue examinar cómo el crimen en el corto y largo plazo afecta a los componentes de la demanda agregada, como también cómo estos componentes afectan al crimen en México. En este estudio se utilizaron datos trimestrales obtenidos del INEGI entre 1990 al 2010. Asimismo, el modelo econométrico usado fue el de corrección de vector de error, donde se obtuvo como resultado que ningún componente de la demanda agregada afecta a la delincuencia en el corto plazo. En el largo plazo, se obtuvo que el crimen tiene un efecto positivo en el PIB, gasto público y las importaciones. Y por último, el consumo privado, la inversión y las exportaciones tienen un efecto negativo en la delincuencia a largo plazo. La base de datos a considerar para las variables de criminalidad correspondientes del Foro Común es del Observatorio Nacional Ciudadano con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En específico, la base de datos muestra la incidencia delictiva del Foro Común por cada 100.000 habitantes y por entidad federativa. Dicha información se encuentra en periodos mensuales disponibles del año 1999 a septiembre de 2020 al día de hoy. Para los datos correspondientes a los flujos de la inversión extranjera directa, se toman del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La información disponible está en periodos trimestrales de 1999 a 2020 y segregada por entidad federativa y sector económico. Por último, para propósitos de este análisis se incluyen variables de control como la tasa de crecimiento real del PIB, la inflación y la apertura comercial, siguiendo la literatura previa de determinantes de la inversión extranjera directa, y de hecho, así también lo emplean Brown y Hibbert en su respectivo estudio con el fin de robustecer el modelo tratando de obtener un análisis más preciso sobre el impacto que podrían tener las variables de criminalidad, que es el principal determinante a analizar sobre la inversión extranjera directa. De igual forma, esta información es obtenida del INEGI. Dicho lo anterior, la variable pendiente a considerar son los flujos de inversión extranjera directa por región geoeconómica y sector económico, mientras que las variables explicativas a considerar, explicando la criminalidad y en términos de cada 100.000 habitantes son homicidio doloso, robo con violencia, feminicidio, extorsión, trata de personas, secuestro, narcomenudeo y violación. Como ya se mencionó, se toman 3 variables de control, las cuales son tasa de crecimiento real del PIB, la tasa de inflación y la apertura comercial.
Para finalizar esta sección, se mencionan algunas transformaciones a considerar sobre las bases de datos obtenidas y las variables mencionadas. Primero, para la base de datos de criminalidad, se realizó una agrupación de acuerdo a las zonas geográficas consideradas. A su vez, su información fue agrupada por trimestres para facilitar el estudio. Específicamente, para estas variables se utilizará con un periodo rezagado, ya que tomando como referencia el análisis empleado por Ashby y Ramos, argumentan que los inversores utilizan información de un periodo anterior para tomar sus decisiones de inversión y saber si es viable o no. Lo mismo aplica para las mencionadas variables de control. Para el caso de las variables dependientes, se agrupa igualmente por las zonas geográficas y las cifras se deflactan con el índice nacional del precio del consumidor de acuerdo al periodo. Esto se encuentra disponible en el INEGI y la razón de lo anterior es que las cifras se encuentran en precios corrientes y con lo anterior se convierten a precios constantes tomando a junio de 2018 o al segundo trimestre de este año. Como transformación de la variable dependiente se aplica el logaritmo natural con la finalidad de suavizar los datos y sus cifras considerando esos valores atípicos que puede llegar a presentar. Esto mismo es realizado por Brown y Hilbert y Ashby y Ramos. Pasando a la metodología, se considera la utilización de una estimación de datos panel. De acuerdo a los autores Astero y Hall, es considerado ser un método analítico eficiente para trabajar con datos de corte transversal y por periodos de tiempo. Para la investigación bajo análisis, los individuos corresponden a los flujos de inversión extranjera directa por zona geográfica y sector económico, mientras que el marco de tiempo a utilizar sería en modalidad trimestral de 1999 al segundo trimestre del 2020. El modelo empírico a considerar es un modelo de efectos fijos y especificaciones del método de momentos generalizados, y que de hecho fue utilizado en la metodología del artículo publicado por Brown y Hibbert en 2017. La razón es debido a las características de la base de datos con la que se cuenta para nuestros propósitos. Algunas de las consideraciones para el empleo de esta metodología son las siguientes. De acuerdo a Stirow y Hall, hay tres principales formas para trabajar datos panel y se incluyen la constante común, efectos fijos y efectos aleatorios. Comparando las características y alcances de cada uno de estos tres, se considera al de efectos fijos como la mejor posibilidad para emplear el análisis. Considerando efectos fijos se refiere a que la constante pueda ser tratada diferente para cada una de las zonas geoeconómicas que ya fueran mencionadas. Es decir, con esto se introduce un grado de heterogeneidad al relajar el supuesto de que todos los individuos, en este caso que son las zonas geoeconómicas, puedan tener la misma constante. Dado lo anterior, se pueden tomar aspectos que varían entre las zonas geoeconómicas, pero no con el tiempo. Ahora, dentro de las pruebas a considerar que un modelo de efectos fijos pueda ser viable y efectivo para el estudio a realizar, se emplean las siguientes. Una de ellas es el estadístico F, que puede ser utilizado para revisar si el modelo de efectos fijos puede ser utilizado en lugar del método simple de constante común. Aquí la hipótesis nula viene a representar que todas las constantes son iguales o que hay existencia de homogeneidad. En caso de que la F estadística sea mayor que la F crítica, entonces ahí se rechaza la hipótesis nula y por ende se confirma que es viable la utilización del modelo de efectos fijos. La otra corresponde a la prueba Hausmann. Esta prueba consiste en saber si es más viable el modelo de efectos fijos o de efectos aleatorios. La hipótesis nula representa que los efectos aleatorios son consistentes y eficientes. Entonces, en caso que el estadístico H sea muy alto, se rechaza la hipótesis nula de que los efectos aleatorios son consistentes y por ende se utilizan los estimadores de efectos fijos. Con respecto a las especificaciones del método de momentos generalizados, la utilización de esta técnica se emplea con la finalidad de poder anticiparse a un caso de potencial de endogeneidad entre las variables de criminalidad a utilizar y la inversión extranjera directa. Esto de acuerdo al estudio de Brown y Hibbert 2017, en donde establecen que niveles altos, flujos de JET, podrían reducir la tasa de homicidios de un país a través del efecto reductor de la JET sobre la tasa de desempleo en determinado lugar. Por lo tanto, estos problemas provocarían estimaciones inconsistentes. Es decir, existe la posibilidad de que la JET también podría explicar a las variables de criminalidad.